Bueno, arrancamos el episodio 3 de Fin de Político, Brasil, Guaidó y las contradicciones. Bienvenido, Daniel Lara. Gracias, Neomar. Gracias por tenerme en tu canal, porque este canal es tuyo. Pero, por supuesto, tenemos que decirles gracias a los que se han sumado a la visualización de estos episodios que hemos hecho, especialmente Fin de Político, porque la política no se va de vacaciones el fin de semana. Y creo que prueba de ello es lo que está en efecto ocurriendo, lo que nos madrugó, quizás, o nos cayó de sorpresa el día de ayer. Ayer viernes, este episodio está siendo grabado el sábado. Si usted lo está viendo el sábado es porque forma parte de mis Patreoneros y está suscrito a mi Patreon y está viendo este episodio el sábado en primicia exclusiva. Y si nos está viendo el domingo, nos está viendo a través del canal de Neomar Hernández. En ambos casos les pedimos que por favor se suscriban al canal de Neomar haciendo clic allá abajito donde dice suscribirse y activen las notificaciones para que cuando Neomar haga nuevas publicaciones de sus creaciones tengan a bien escucharlo y verlo a tiempo. Por supuesto, también si quieren estar suscritos a mi Patreon, la dirección patreon.com/de-lara-f. ¿De qué vamos a hablar hoy, Neomar? ¿Cómo se llama este episodio hoy? Bueno, se llama Brasil, Guaidó y las contradicciones. ¿Por qué? Porque hay una noticia que nos llamó profundamente la atención al final de esta semana, que ya termina, ¿no? Y esta noticia tiene que ver con Brasil y con, además, una persona que hay que decirlo, es cercana a nosotros, María Teresa Velandria, que es la representante diplomática de Venezuela en Brasil. ¿Y qué ocurre allí? Bueno, ocurre que la señora María Teresa Velandria estaba presupuesta a acudir a un acto de presentación de cartas credenciales, ¿no? Frente a al gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil. Eso estaba previsto, entiendo, para esta semana, o no sé si para la semana próxima. ¿Qué para ocurrió? El martes para el martes de la próxima. Bueno, ¿qué ocurrió? Que intempestivamente se dice que la señora María Teresa Velandria ha sido desinvitada, Daniel, como cuando a ti te invitan por una fiesta y después te dicen, no, usted está desinvitado de la fiesta, que pasa muy pocas veces y además es muy feo, ¿no? Tú sabes que es importante esto porque en efecto yo acudí a la fuente. O sea, yo le escribí a María Teresa Velandria preguntándole sobre el asunto para saber qué estaba pasando. Y María Teresa Velandria me contestó de la siguiente manera. Inclusive creo que debería leer textualmente el mensaje que me escribió Neomar, porque creo que en momentos como estos es importante ir a la fuente, sobre todo cuando se trata de una fuente a la cual uno tiene acceso, ¿no? El planteamiento o su respuesta frente a mi pregunta, ¿qué significa esa desinvitación, si cabe el término? Y me contestó, mi respuesta es, se fijará una nueva oportunidad para Venezuela. El apoyo de Brasil sigue siendo sólido, fuerte y decidido. Es un tema meramente protocolar. Posteriormente, la embajadora María Teresa Velandria me envió la declaración oficial de la Cancillería brasileña a través de su portal itamaraty.gov.br, donde dicen lo siguiente: apoyo a la transición democrática venezolana. El gobierno brasileño tuvo conocimiento del diálogo mantenido en Noruega por el gobierno del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, sobre la transición democrática en aquel país. El gobierno brasilero reitera su apoyo irrestricto al presidente Juan Guaidó y a sus esfuerzos en pro del restablecimiento de la democracia en Venezuela, y reafirma su disposición de individualmente o en cooperación con otros países contribuir para restaurar plenamente la democracia en Venezuela y aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano. Creo que con esto se echa por tierra la argumentación de que ya no reconocen a Juan Guaidó. Lo siguen reconociendo y lo llaman presidente, ¿no? Imagínate. Pero ¿qué pasa? Que en el Folha de Sao Paulo, que es uno de los periódicos principales del Brasil,
sale una interpretación de lo que ocurre, ¿no? Que es la que, de hecho, Fola de Sao Paulo es quizá la fuente primaria que genera todo el ruido que se produce con el caso de María Teresa Velandria, y es porque Fola de Sao Paulo dice, miren, hay una presión que ejercieron los sectores militares que tienen influencia sobre el gobierno de Bolsonaro y que le habrían aconsejado a Bolsonaro que como el 30 de abril salió mal, y el 30 de abril es fundamentalmente una fecha en la que se supone que los militares venezolanos iban a pronunciar a favor de Guaidó y en contra de Maduro, como eso salió mal, no hay señales del régimen en cuanto a debilitamiento, el régimen de Maduro me refiero, y lo aconsejable es que usted, señor Bolsonaro, no se comprometa tanto con Guaidó, no se comprometa tanto con su embajadora en Brasil, que es María Teresa Velandria, y no corte el puente con Venezuela y Maduro, que es todavía, por la fuerza de los hechos y de las circunstancias, el presidente en situación de usurpación, pero el presidente de Venezuela. Eso es lo que dice Fola de Sao Paulo. Ahora, con lo que tú estás expresando, lo que ocurre allí es como que, y ahí entramos en el tema, ¿no? Que es tu tema, o uno de tus temas, es que el tema diplomático siempre es guabinoso. El tema diplomático tiene simbolismos, tiene acciones concretas a veces, tiene cosas que el común de los mortales no entendemos. ¿Por qué tú invitas y desinvitas? Tú estás entonces reconociendo o no estás reconociendo a Guaidó. Tú acabas de leer una comunicación donde el reconocimiento a Guaidó sigue intacto, por lo que yo veo. Pero entonces, ¿por qué tú no invitas a María Teresa Velandria? ¿Por qué le quitas la invitación? Y esa es la gran pregunta, porque el gran problema, Daniel, que viene de ahora en adelante, y quizás este es el tema en grueso del video, es, ¿se puede producir un efecto dominó con respecto a lo que ahora hace Brasil? Porque el temor es, y Colombia, y Ecuador, que está ahí mismito también, y luego Argentina, y Chile, y después nos vamos para arriba, y los Estados Unidos, o sea, es un tema. Y entonces ahí hay muchos temores de que básicamente el entramado que tiene Guaidó para armar su gobierno, que ahorita es más externo que interno, se venga abajo, entonces se viene abajo el gobierno de transición. Ese es el gran problema, la gran preocupación, diría yo, en estos momentos. Pero fíjate que podría interpretarse de muchas maneras. Para empezar, lo primero que hay que hacer es entender, ¿no? Yo eso, hubo gente que lo explicó muy bien. Ojo, María Teresa Velandria es una persona en la cual yo profesionalmente confío. Tengo que decirlo. Hay gente en lo que uno no confía. Yo en María Teresa Velandria confío. Yo también. Lo siento, esa confianza es mía, ojo. No se la quiero vender a nadie. O sea, es mi confianza. Como profesional confío en ella. Otros profesionales conocedores de Brasil, como por ejemplo el profesor Alejandro Mendible, como por ejemplo, que deberíamos volver a hablar con el profesor Mendible en medio de esta situación, la profesora Elsa Cardoso de da Silva, que son expertos en el tema Brasil, me han ayudado a mí a comprender lo que significa ciertos pilares del poder en Brasil. El sector militar es un poder, tú lo has estudiado más que yo. Pero lo que significa Itamaraty, que es la sede de la Cancillería brasileña, que como nosotros dijésemos la Casa Amarilla, que es el Palacio de Itamaraty, es un poder imbatible. La diplomacia brasileña no puede ser desdeñada por ningún partido que llegue al poder, ni siquiera por el poder militar. En Itamaraty están presentes profesionales de carrera, de los cuales ningún político puede llegar y decir, yo voy a quitar fulano para poner un amigo mío. Inclusive, Lula da Silva, cuando llegó al poder, no pudo nombrar a su gran amigo Marco Aurelio García, comunista, amigo del chavismo, comunista del Foro de Sao Paulo y de la promoción del castrismo a nivel internacional. Ese era el canciller impectore. No lo pudo nombrar canciller, porque Itamaraty no lo permite, porque usted no puede pasar por encima de esa norma. Y tuvo que nombrar a un canciller proveniente de las entrañas de Itamaraty. Entonces, cuando tú ves lo que dice Fola de Sao Paulo, que hay una cuestión militar, inclusive ellos hacen énfasis allí en que el tema está
en los problemas que hubo en la frontera venezolana y brasileña. Situaciones difíciles que estuvieron a un tris de convertirse en cosas peores. Entonces hay como un planteamiento de los militares diciendo, mira, estamos en medio de una situación difícil, no me lo pongas más difícil ahorita. Pero sale la Cancillería, que es otro poder, y dice, el apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, es irrestricto. Lo que quiere decir que hay dos poderes, el poder militar y el poder de la Cancillería, de la diplomacia brasileña. Siendo así, entonces aquí lo que se revela es que Bolsonaro no se gobierna. Exacto. Porque estamos hablando que Brasil no es una republiqueta donde el presidente llega y hace lo que le da la gana. No puede. Y eso de alguna manera nos abre muchas cuestiones. Por cierto que la ñapa de hoy se la vamos a dedicar y recuerden que la ñapa es exclusiva para los suscriptores del plan Patreonero Full de mi Patreon. Vamos a hablar de qué está ocurriendo con los escombros, los resultados del diálogo en Oslo. ¿Dónde están los negociadores? Y es verdad que viene una nueva fase de negociación y que por esa nueva fase de negociación que vendría es que Brasil se echa para atrás. Eso lo vamos a hablar en la ñapa. Para ver la ñapa, suscríbanse a mi Patreon, patreon.com/de-lara-f. Pero, Daniel, sí, ojo con eso que vas a decir, porque yo tengo una opinión, porque ya cuando sale lo de Bolsonaro, ya la gente comienza, yo leí el Twitter, ¿no? Y independientemente de que yo he sido crítico, somos muy críticos de Guaidó, pero con nuestras cosas, ¿no? Con nuestro punto de vista. Pero ya yo empiezo a leer en Twitter, no, es que Bolsonaro, fíjate tú el argumento, Bolsonaro está castigando a Guaidó por haberse prestado a las negociaciones de Oslo y por eso es que está haciendo esto. Primera falsa concepción del problema. Bolsonaro te gobierna. Y es que Bolsonaro es autónomo, Bolsonaro decide si corta o no corta. Número 2. ¿Qué tiene que ver aquello con la pestaña? No lo sé. Número 3. Número 3. Bueno, vamos a ver. Número 3. Hay una cosa que es verdad, y recuerdo que entrevisté a María Teresa Velandria, creo que no fue en el programa de nosotros, fue en el programa de Contaís o en algún programa que hicimos en especial, cuando fue nombrada embajadora en Brasil. Y María Teresa Velandria, recuerdo cuando la entrevisté, yo le pregunté por el tema de la intervención militar brasileña en Venezuela, entrando por la frontera con Venezuela. Y me dijo, nunca el presidente Bolsonaro ha dicho que va a ocurrir eso. Nunca ha hablado de nada de eso. Entonces, y te estoy hablando hace 3 o 4 meses, cuando comenzó esto, comenzandito, cuando comenzaron a nombrar a los diplomáticos. Te estoy hablando de por lo menos 3 meses, 3 meses y medio, 4 meses. ¿Qué ocurre? Bolsonaro era una cosa cuando era candidato, y yo siempre lo he dicho en Twitter, y yo estaba de acuerdo con que Bolsonaro ganara. Y otra cosa ha sido Bolsonaro, creo que nos cortó. No, estamos allí. Ajá. Estamos. Y Bolsonaro ha sido, no, que te vi así, Daniel, te quedaste como congelado en el tiempo, sí. Porque te estoy escuchando con atención, mi hermano. Caramba, qué orgullo. Mira, y otra cosa ha sido el presidente en ejercicio, Jair Bolsonaro. El presidente en ejercicio, Jair Bolsonaro, ha tenido que lidiar justamente con las cosas que tú acabas de asomar, con el poder militar, con el peso de la Cancillería brasileña en Itamaraty, con el peso de ser la economía que es el Brasil, con el peso de los problemas internos del Brasil, que esencialmente hay muchísimos, ¿no? Pero esencialmente el problema del Brasil es el problema que se dice que tienen los países latinoamericanos, la distribución del ingreso. Ese es el tema de Brasil. Entonces, no, que hay una brecha entre pobres y ricos muy grande, eso desde siempre. Pero bueno, el peso entre el norte y el sur, el peso entre Sao Paulo y el resto del Brasil, que no termina de desarrollarse. Ese tema, esos son los temas de Brasil que son gruesísimos, además, porque además es el peso de un país que es inmenso. No solamente entre la argumentación que saca el Fola de Sao Paulo para la posición, para no pelearse de todo con Venezuela, está en que todavía el sector de Roraima depende de la venta de electricidad que Venezuela le hace desde el tiempo del gobierno de Caldera,
Era un convenio que se firmó entre el presidente Caldera y el presidente Fernando Enrique Cardoso en el año 96. O sea, imagínate tú de lo que estamos hablando todavía, de lo que es el norte brasileño. Entonces, fíjate, hay muchas cosas que se pudiesen decir, pero es que lo primero que hay que decir es que otra vez, esos que andan diciendo, Bolsonaro se rajó, Bolsonaro nos abandonó, o Bolsonaro se fue porque Guaidó no quiso echarle bola, ¿verdad? Lo que estaban comentando eso, son los mismos vándalos 2.0 que estuvieron vendiendo la idea de que Bolsonaro ganaba y se iba a caballo a cruzar la frontera para llegar hasta Miraflores a sacar a Nicolás Maduro. Esos mismos estafadores vendedores de humo que han convertido la opinión en una maldición y la esperanza en un objeto de tráfico. Entonces le dicen a la gente, no, aquí el día siguiente que gane Bolsonaro. Y ojo, lo dijeron cuando ganó Trump, lo dijeron cuando ganó Macri, lo dijeron cuando ganó Duque, lo dijeron cuando ganó Bolsonaro. Y las evidencias, lo que te dijo Melatiza Andrés es verdad. Nunca ha estado encima de la mesa que Bolsonaro agarre un fusil y se lance para allá. Ni los militares lo van a hacer. Además, aquí entonces entra el otro planteamiento, que es el planteamiento, uno de los planteamientos más importantes que hay con todo esto. Y es entonces el título de este episodio: Brasil, Guaidó y las contradicciones. ¿Cuál es la contradicción aquí? ¿Dónde está la contradicción? ¿Quién se contradice? ¿Se contradice Brasil? No. O sea, Brasil ha dicho que sigue apoyando a Juan Guaidó y estrictamente como presidente cargado de Venezuela. Pero ¿quién ha mostrado las contradicciones aquí en todo este tiempo? Juan Guaidó, sin duda. O sea, Juan Guaidó, no por su culpa, y esto es importante decirlo, yo vuelvo y lo repito, y siempre lo he dicho, y no por defender a Juan Guaidó, que últimamente no me tiene mucho cariño, por cierto, pero no importa. Hay que decir las cosas como son, ¿no? O sea, lógico. Uno se debe a los hechos. No es culpa de Guaidó que la política venezolana esté presa de permanentes contradicciones, porque Guaidó encabeza a un conglomerado político que está conformado, por un lado, por los Henry y los Rosales, y por el otro lado, por Maraconina y Ledesma. Y además Rumbo Libertad. Estos muchachos bolsonaristas que quiero enviarles desde aquí mi abrazo y de verdad mi sentido pésame, no estas horas duras las que están viviendo luego de que todo el humo que vendieron se disipó. Lo siento, Roderick. De verdad, estoy contigo, hermano. Te quiero. Pero la realidad es la realidad. Entonces, la contradicción es de Guaidó. La contradicción no es de Guaidó. La contradicción es de Venezuela. Venezuela es una contradicción hecha país, que se disuelve y que permanentemente está. El 30 de abril, mira tú la gran cagada, el 30 de abril, Juan Guaidó se fue frente a un cuartel con unas tanquetas y con unos hombres armados a decir, vamos a sacar a Nicolás Maduro a la fuerza de Miraflores. Y el 30 de mayo, Juan Guaidó emite un comunicado diciendo, exploraremos una salida negociada cuando las condiciones estén dadas y agradecemos a la comunidad internacional. Pero, ¿es una contradicción o no es una contradicción? Podría ser una contradicción, pero ¿por qué, Daniel? El problema es por qué pasan las cosas. Y las cosas pasan, y creo que la posición de Brasil, que vamos a decirlo, ellos podrán sacar este comunicado y María Teresa te ha dicho lo que te ha dicho, y Fola de Sao Paulo dice lo que dice, pero lo que se ve en el fondo es que hay como una guabina, pues que hay una cosa que no está clara, que sí, pero de Brasil, o sea, de que o sea, bueno. ¿tú crees que Brasil está guabineando? No, Brasil reconoce a Guaidó, pero en el fondo entonces todavía está un representante diplomático de Maduro allá, entiendo. Todavía está el tema de que no se han roto relaciones con Venezuela y no las van a romper porque hay un tema comercial importante, de alguna manera, por el tema de la frontera. Pero el problema aquí es que el caso de Venezuela ahora está más complicado porque hemos llegado a una etapa que yo caracterizaría como una etapa en la que Guaidó está neutralizado, y neutralizado no es muerto. Neutralizado es que no puede ni caminar hacia adelante ni hacia atrás, está como aquí. Y Maduro está en idéntica situación. ¿Pero por qué? ¿Quién los neutraliza cada uno? Explícame eso. A Guaidó lo neutraliza el hecho de que lo que necesita para coronar el gobierno, que son los militares, no terminan de acompañarlo. Tiene toda la comunidad internacional,
tiene incluso los primeros escarceos de obtener fuentes de financiamiento con el tema de PDVSA, de Citgo, de controlar algunos activos en el exterior. Ya hay allí algo, hay entendimiento con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya eso es bueno. Pero el factor interno esencial, que son los militares, no terminan no terminan en su totalidad o en el número que se necesita de sumarse a ese gobierno de transición. Y Maduro tiene el problema bueno, es el problema de que no tiene lo que tiene Guaidó. A Maduro cada vez se le acaba más el financiamiento, aunque nosotros digamos que, bueno, que por supuesto hay financiamiento alterno, está el narcotráfico, está la ruta del oro en el sur del país, y del coltán y de los diamantes, etcétera, los diamantes de sangre, así lo vamos a llamar, todo eso, pero eso cada vez es más limitado. Hay un nivel de sanciones cada vez más creciente y hay un problema interno del chavismo, que son los que quieren negociar y los que no quieren negociar. Maduro no ha podido resolver eso, porque no sé si tú te has dado cuenta, pero yo no veo todavía a Diosdado reflejado en ninguna negociación, o sea, y Diosdado sí no va a negociar. Yo sí lo veo. ¿Tú sí lo ves? Claro, Diosdado Cabello está incluido en esta negociación, porque está cumpliendo con el pacto que surgió en Oslo, porque en Oslo surgió un pacto de silencio, Neomar. El pacto de silencio que surgió en Oslo está plasmado en el comunicado oficial del gobierno noruego, donde dice que se insta a las partes a no hablar con respecto a lo que allí se discutió, ni en declaraciones ni en discursos. Y cuando tú revisas lo que fue la declaración, lo hablamos el miércoles en Y Así Nos Va, cuando hablábamos de este asunto, yo te decía que Jorge Rodríguez cumplió el pacto, lo que hizo fue mencionar el asunto en su Twitter y lanzar un enlace al comunicado oficial. Héctor Rodríguez cumplió el pacto de la misma manera. Jorge Arreaza cumplió el pacto y se fue, además, más allá, porque no solamente pone el comunicado del gobierno noruego, sino que además de eso dice: el gobierno boliviano se reunió con representantes de la oposición. ¿Ok? No dijo el gobierno interino, pero le dijo la oposición. Y no les dijo golpista, apátrida, ultraderecha, golpista, ni nada de eso. Cuando yo reviso el programa de Diosdado Cabello, te das cuenta de que Diosdado Cabello no dice ni una palabra en contra del diálogo. Pasa del tema, sobrevoló un poquito y no dijo más nada. El pequeño corte es cortesía de ABA, de CanTV, comunicación cerrada permanentemente, para que Neomar Hernández se arreche cuando estamos haciendo este programa. Tire la computadora por la ventana, qué desgracia, ¿vale? Bueno, estabas hablando de Noruega, a ver. Yo lo que te digo es que yo siento a Diosdado Cabello incluido en esta negociación, porque el tipo cumple el pacto de silencio, no ha hablado en contra. ¿Qué es lo que podría interpretarse aquí en todo esto? Que la gente, los damnificados del diálogo con los Estados Unidos, los acuerdos con los Estados Unidos, donde estaba Michael Moreno, donde estaba Padrino López, y se presume donde estaba Nicolás Maduro, ¿okay? Esos damnificados que se quedaron por fuera y se enteraron, igual que nos enteramos todos, de que andaban negociándolo, dijeron: bueno, ya vamos, metico. Nosotros no nos oponemos a la negociación, pero ¿por qué me vas a dejar por fuera? A mí no me dejes por fuera. Dime qué es lo que hay. Vamos a ver. Claro. Uno. Y dos, claro, vamos a negociar, pero con los Estados Unidos no, porque los Estados Unidos me quieren joder. Entonces, por eso es que termina la cosa en Oslo. Eso es lo que podemos presumir, porque no hay información. O sea, nosotros estamos... Sí. Usted que nos está viendo puede decir, usted lo que están es especulando y hablando paja. Estimados amigos, si tuviésemos información, si hubiese información transparente, no tendríamos que especular. Claro, mira, bueno, no, yo más bien creo que se va a Oslo y se va a Europa, en términos generales, el tema Venezuela, porque ya el grupo de contacto tenía ese fastidio desde hace rato. El grupo de contacto andaba con el tema de que ellos iban a lograr unas elecciones, y los Estados Unidos, una vez que ve fracasar su estrategia, porque es la verdad, y vamos a hablar con la verdad, Estados Unidos se propuso, que entrara la ayuda humanitaria, y la ayuda humanitaria iba a dinamitar la cohesión interna de la fuerza gobernante de Maduro, y esencialmente eran los militares. Y dos, como eso no se pudo, tratar de, bueno, no, han habido tres intentos. Dos,
darle zanahoria y garrote a los militares, es decir, los premias con la ley de amnistía o les pones sanciones, esa es la 2. Y la tercera, yo estoy teniendo problemas de memoria corta, ¿no? Pero la tercera es, ¿cuál es la tercera? Ah, bueno, montarse directo. No, la tercera es, la tercera es, no, que tengo problemas de memoria corta, Daniel, de verdad, estoy teniendo problemas. La caña. Sí, toma más que yo. Mira, la tercera es que el 30 de abril, bueno, los Estados Unidos directamente dijo, nosotros no estamos entendiendo con factores militares y nosotros estamos montando una insurrección, pues, de un ala militar del chavismo, que por cierto, tiene nada más y nada menos que como expresión más alta a Vladimir Padrino, y nosotros vamos a montar una transición con la suscripción o con la buena pro de Padrino. Esa tampoco. Entonces, las tres como no se han podido, bueno, el caso de Venezuela, ¡pum!, viaja y se va hasta Europa. Agarren ese pelota y agarren esa papa caliente, y como ustedes no van a poder, porque ustedes no van a lograr comprometer, y aquí es lo más importante, no van a lograr comprometer a Maduro, o a por lo menos un sector importante del chavismo que se mide electoralmente, esto va a volver a los Estados Unidos. Ese es mi planteamiento. Pero ¿qué pasa? Yo te decía que están neutralizados. Maduro cada vez más va a estar más cerrado al mundo, o sea, porque ¿qué es lo que se pensaba? Que el cuento de que a Maduro no le iban a, no lo iba a reconocer el mundo era pura paja. Y entonces, no, bueno, a Maduro sí va a estar un rato, y eso es lo que él pensaba. Él decía, yo aguanto aquí, y eso es lo que sigue pensando. Yo resisto, y eventualmente se van a entender conmigo porque yo soy el que manda dentro de esta vaina que se llama Venezuela. Independientemente de que Guaidó sea muy legalista, de que Guaidó sea de acuerdo al librito o la interpretación del librito es el que le toca, se van a tener que entender conmigo. Y mi estimado amigo, yo no veo que estos países, más allá de lo que ocurre, y ahí es donde está la contradicción con Brasil, que no logra manejar, está como manejando a dos bandas el asunto, con Maduro y con Guaidó, pero yo no veo que esto se vaya a devolver a un punto donde a Maduro lo vayan a terminar de reconocer otra vez 50 países. Es complicado. Esto no significa que estos 50 países, ojo, y aquí es donde hierran los analistas de la geopolítica, algunos de ellos, los que no terminan de ver el asunto, esto no significa que los 50 países o 10 de ellos van a armar una coalición multilateral y van a invadir Venezuela mañana. Hoy no. Mañana hoy no. Quizá pasado. No sabemos. Yo digo, no sé. No lo sé. Pero es que no se trata de que sepamos o no. Es que no está ocurriendo. Y hay que someterse a los hechos. Bolsonaro no ha movido tropas. Duque tampoco ha movido tropas. Y los Estados Unidos, que es el más importante, no ha movido tropas para Venezuela. Bolsonaro se tuvo que mover tropas para la frontera en resguardo de las actividades que en la zona fronteriza se estaban realizando, porque los militares venezolanos se volvieron locos. Y empezaron a ocurrir situaciones anómalas allí que tuvieron que ser enfrentadas con la fuerza de las armas. Esto no es cuento. Y hubo matanzas, y hubo situaciones difíciles. Es una frontera que ha sido tradicionalmente difícil. Pero también tradicionalmente lo que ahí ocurre siempre tiene una significación menor. Porque la cobertura, como no es una zona densamente poblada, y la cobertura de prensa no se concentra allí, sino en las fronteras calientes que hay con Colombia, pues las cosas siempre trascienden tarde. Pero los casos de matanzas de garimpeiros y de garimpeiros contra Yanomamis en esa frontera han sido tan frecuentes como las matanzas que se vivían en la frontera colombiana entre soldados guerrilleros y paracos. Lo que pasa es que, bueno, por arte y magia de la, ¿cómo se llama? De la cobertura de prensa, hay cosas que se conocen y cosas que no. Mira, yo lo que creo, sinceramente, es que hay un gran enigma sobre todo esto. Y el gran enigma en todo esto es qué van a hacer los Estados Unidos. Estoy de acuerdo. Pero ¿sabes qué pasa? Pero ¿sabes qué pasa? Que el caso de Venezuela va a volver una vez que Oslo fracase, que ya está a punto de terminar de concluir, creo yo, o por lo menos no va a concluir, porque fíjate que nosotros nos enteramos de los encuentros cuando ya había una sucesión de ellos, es decir, cuando ya tenían un año en esta iniciativa. Pero eso no va a llegar a nada, Daniel, porque mi planteamiento siempre ha sido, y lo repito a donde voy, que independientemente de que Guaidó sea bueno, sea malo, de que la clase política que le rodea sea lo peorcito, sea lo mejorcito, ellos no pueden llegar a un acuerdo de nada menos que unas elecciones libres. ¿Y tú crees que el chavismo va a hacer unas elecciones libres? No parece. Yo estoy en desacuerdo contigo. ¿Tú crees que el diálogo no va a llegar a algo y están a punto de llegar a un acuerdo? ¿Sobre?
Eso te lo digo en la ñapa. Ah, está bien. Mira, pero para los que nos están viendo en tu canal en señal abierta, hay que decir que el hecho de que se llegue a un acuerdo y muy pronto no quiere decir que el resultado de ese acuerdo solucione el problema. Es otra cosa. Porque en el 2004, en el diálogo con Gaviria y Carter, se llegó a un acuerdo. ¿Se solucionó el problema? No, se empeoró. Se agravó. En el 2014 hubo un diálogo y hubo un acuerdo. ¿Se solucionó algo? No, empeoró. Si no, vean lo que significó, por Dios. La consecuencia de los diálogos del 2014, ¿cuál fue? El 2017, con la jornada de muertos diarios, Neomar. ¿Tú te acuerdas cómo nosotros teníamos en la radio en el 2017 que dar un parte de guerra diario de 2 y 3 muertos y 4 y 5 muertos a nivel nacional? Eso fue el resultado de la negociación del 2014. Los muertos del 2017, mi exilio, los procesos contra las emisoras, el cierre de RCR, el cierre de la 92.9, el cierre de buena parte de los medios en el interior del país, de los cuales nadie habla. Las elecciones truchas que se armaron posteriormente, la pérdida de liderazgos importantes de la oposición que se tuvieron que ir al exilio, que cayeron presos o que saltaron la talanquera. Porque esos dirigentes opositores que se presentaron como alcaldes y como gobernadores y reconocieron a la constituyente, saltaron la talanquera en modo ninja, en forma nocturna y con alevosía, pero la saltaron. No, porque no estaban perdiendo no estaban dispuestos a perder los espacios, pues bueno. Pero el tema es cuando ya tenemos que ir terminando, porque fíjate que se nos fue rapidito el programa, es ese, ¿no? Hay un problema, yo creo, de fondo, en mi criterio, Daniel, es el problema de que la situación Venezuela se estancó para las dos partes en conflicto, para un gobierno de transición que tiene que terminar de cuajar y para un gobierno de usurpación que tiene que terminar de irse, pero obviamente no quiere porque nadie cede el poder así graciosamente y porque bueno, porque somos panitas y toma, yo te entrego el testigo, pues tú una carrera de obstáculos, toma, porque ya yo cumplí mis 100 metros, toma para que tú hagas los 200 que faltan. Nadie hace eso en política. Entonces, el problema es ese. Sí, yo diría que Juan Guaidó, el problema es que va a tener es que si esto se extiende demasiado, por supuesto que va a haber gente que pueda pensar en que la solución entonces tiene que ser pragmática y el pragmatismo lleva a que en los asuntos de la política tú te cuadres con quien detenta el poder, porque el poder es conservador, pero no creo que Nicolás Maduro pueda sostener esta situación tampoco por mucho tiempo. Nosotros no sabemos cuándo va a caer Maduro, pero bajo el contexto que está armado, realmente yo creo que es imposible que esto subsista, Daniel. Bajo el contexto que está armado es imposible que esto subsista y esto lo sabe Maduro, si no, no mandaría a nadie a hablar, porque simplemente se atrinchera y ya. Y atrincherado está, pero tratando de explorar situaciones como las que estamos narrando de Oslo. Hay que ver, mi mayor aprensión con Brasil es que eso no se convierta en un efecto dominó. Si eso se convierte en un efecto dominó, Argentina, Colombia fundamentalmente, los Estados Unidos, Chile, Ecuador, con Lenín Moreno, que bueno, Lenín Moreno es como una especie de gallo tapado, ¿no? Como decimos en criollo, no sé. Es como un gallo tapado que uno nunca sabe que el tipo ha desatado, él es como una especie de actor, Lenín Moreno como una especie de actor de novela latinoamericana, de esos tipos que pasaron 20 años en la novela, en la silla de ruedas. Ojo, esto no con ninguna burla ni nada, pero es verdad que los tipos pasan 20 años y de repente se paran y les dice, no joda, los engañé a todos, ahora los voy a mandar todos a uno preso, a otro por un manicomio, así mismo. Eso es lo que ha hecho Lenín Moreno en Ecuador. Entonces, Lenín Moreno es el personaje de la novela que hace, ¿cómo se llama? Un final inesperado. Sí, total. Pero fíjate, yo creo que todas las posiciones y el efecto dominó que se puede dar no depende de Colombia y su gobierno, de Brasil y su gobierno, de Ecuador y su gobierno, de Argentina y su gobierno. Por cierto, súper comprometida la situación en Argentina con esta campaña electoral que se viene. Yo estoy preparando, por cierto, cobertura para esas elecciones en octubre en Argentina, porque se ve que va a estar candela eso. Buenísimo. Pero, bueno, a mí me encanta la candela. Vamos a ver qué es lo que va a pasar ahí. Pero lo que ocurre es que ninguna de esas situaciones que puedan verse
con el posicionamiento de esos gobiernos? Depende de esos gobiernos, depende de dos cosas, fundamentalmente. Uno, de los derroteros por donde se vaya el gobierno interino de Juan Guaidó. Por donde o sea, Juan Guaidó, por los derroteros que se vaya su gobierno, terminarán los gobiernos aliados montados en el carro con él o bajándose, pidiendo la próxima parada. Eso es lo primero. Y lo segundo, ya la posición no con respecto al gobierno interino de Guaidó, que es una cosa, sino la posición con respecto al caso Venezuela, porque el caso Venezuela es el gobierno interino, pero también el tema migratorio, los problemas de seguridad, los problemas de narcotráfico, la economía, lo que ha significado para el Producto Interno Bruto latinoamericano el hundimiento de Venezuela y el posicionamiento de Latinoamérica como un mercado a la baja, porque eso lo ha causado la caída de Venezuela. Entonces, no hay consumo, no hay nada para importar. No. Y el tema de la caída de las exportaciones, de la dependencia de las exportaciones, del ingreso de los capitales chinos, de la forma voraz como han entrado comprando barato y apoderándose de todo. Eso es el caso Venezuela, donde el gobierno interino es una pequeña parte, o una parte importante, pero es una parte nada más. El tratamiento que se haga en estos gobiernos del caso Venezuela tiene que ver fundamentalmente con lo que los Estados Unidos decida hacer. Y yo creo que los Estados Unidos ha decidido, como país, no su gobierno, han decidido tomar a Venezuela como lo que es, como un núcleo importante de desestabilización de la región, y por esa razón se ha lanzado esa ley, la Ley Verdad, que es un proyecto de ley bipartidista promovida por el senador demócrata Bob Menéndez, y esto es muy importante, porque quien promueve la ley es Bob Menéndez, y la Ley Verdad establece una serie de medidas que los expertos están catalogando a esta ley como el equivalente para Venezuela de lo que para Cuba es la ley Helms-Burton, que establece toda una serie de un marco legal donde cualquier gobierno, sea el de Donald Trump, sea el que venga, tiene que ajustarse a esa ley y se pasa por encima de las órdenes ejecutivas que siempre sencillamente dependen del gobierno de turno. Al haber una ley bipartidista, además, que establezca la forma como se va a actuar frente a un gobierno criminal, como esa corporación criminal que gobierna Venezuela, ya allí los Estados Unidos están pensando en dos cosas. Número uno, en un marco legal de actuación para cualquier gobierno. Aquí no hay más, no se deja en manos del gobierno lo que tiene que hacer el Estado de los Estados Unidos con respecto a ese núcleo de amenazas contra los Estados Unidos. Y número dos, que es también importante, que están al tanto de que la situación no es instantánea, ni es para el próximo año, ni es para el próximo periodo, sino que se está hablando, cuando tú haces una ley bipartidista, estás pensando por lo menos en el mediano plazo. Entonces, hay que prestarle atención a eso también, ¿no? Mira, nos vamos a ir y les voy a decir lo siguiente. Yo no sé qué va a hacer Iván Duque. Yo no sé qué va a hacer Jair Bolsonaro. Yo no sé qué va a hacer Donald Trump. Pero sobre todo me concentro en los de nuestro patio. En Iván Duque, en Macri, en Jair Bolsonaro, en el propio señor Lenín Moreno. ¿Qué ocurre con Venezuela y Nicolás Maduro en el poder? Que mientras Nicolás Maduro siga en el poder, independientemente de las acciones que ellos adopten, el vertiente o la de resultante de que Nicolás Maduro quede en el poder tiene una expresión muy clara para ellos, y es flujos migratorios de venezolanos positivamente llegando a su país. Es decir, sumando, digo positivamente porque van a sumar más a lo que ya hay. Entonces, esos flujos migratorios en el Brasil, en Colombia, en Ecuador, en Argentina, en Chile, en Perú, llegando, en Estados Unidos, en Europa. Claro, pero en Estados Unidos, lo que pasa es que en Estados Unidos hay de una manera más draconiana, ¿no?, de manejar la migración. Pero entonces, en estos países que hay que además es una migración desesperada, no es una migración tan planificada como tú en Estados Unidos, bueno, hay que algún capital porque por lo menos un avión tienes que agarrar. Allí no, allí tú llegas a pie, tú te vas al Roraima a pie, tú te vas a Cúcuta a pie, y pasas como un zombie, gente que pasa 3, 4 días caminando. Al Ecuador te vas en un autobús y entonces en
Ecuador ripostas allí, vas y llegas cuando vienes a ver, estás en Chile, después en Argentina. Ese tipo de cosas en el Uruguay, ese tipo de cosas se van a seguir produciendo si Maduro sigue allí. Entonces, esta gente, por eso que yo tengo un planteamiento muy claro con el tema del caso de Venezuela, en cuanto a que no se van a olvidar o se va a acabar en la comunidad internacional. Bueno, yo no sé si en España, si en Eslovenia, España porque tiene una posición dentro de Europa, pero es que a ellos no les impacta tanto, pero estos que están aquí con nosotros, al ladito, igualito van a sufrir. Entonces, como igualito van a sufrir, no se van a poder olvidar del caso de Venezuela. Entonces, no, que es algo que podemos tener como, eso sí, por sentado. No va a salir el caso de Venezuela, así lo quieran, de la agenda de estos países. De manera que ellos o toman alguna medida, y ojo, las medidas van desde cerrar totalmente la frontera con cada uno de sus países, hasta ver cómo hacen para colaborar en mayor cantidad, en mayor calidad con la salida de Maduro, o vemos cómo hacemos, pues, porque el problema va a seguir allí. Esto no es como un gato que tú lo escondes abajo y ahí lo dejas, ¿no? Y bueno, y después vemos, no, después se pone hediondo, como decía un amigo de nosotros, hediondísimo se pone. Entonces, ese es el problema de los venezolanos. Así es, así es. Nos vamos. Pero hemos llegado al final de este fin de político número 3, ¿no? Este es el episodio número 3. ¿Qué lejos hemos llegado? ¿Qué lejos hemos llegado, don Omar Hernández? ¿Quién lo diría? Pero vamos a la ñapa, porque en la ñapa, después de este episodio, vamos a hablar de por qué, si hay un acuerdo en Oslo, qué es lo que se discutió en Oslo y qué fue lo que se acordó, según lo que ha surgido de ciertas fuentes cercanas a esa discusión. Además de eso, de lo que se ve, porque por encimita se ve, en la cara se les ve. Pero eso lo vamos a hablar en la ñapa. Para tener acceso a la ñapa, entren en mi cuenta de Patreon, patreon.com/DLaraF. Se suscriben al plan Patreonero Full y tendrán acceso a la ñapa y a toda esa información. Se acabó esto por hoy. Nos vemos el próximo fin de político. Nos vemos la próxima.